nos van a dar una mejor perspectiva, un mejor punto de vista. Sabemos que son 66 libros los que aparecen en esta biblioteca. Sabio es que nos preguntemos si son 66 autores. Pues no, aproximadamente 40. Y digo aproximadamente porque algunos libros no reclaman paternidad literaria, sino que más bien los estudiosos la deducen. Estos aproximadamente 40 también reducen el número de 66 porque, por ejemplo, el Pentateuco, que son 5, fueron escritos por uno solo. Las cartas pastorales igual fueron escritos por uno solo, y hay otros como Salmos, Proverbios, que igual tienen un mismo escritor. Como dato más que curioso, y esto es lo que me empujó a introducir con ello, es que de los aproximadamente 40 escritores, solo uno es gentil. Los otros 39 son judíos, y eso no nos sorprende, el pueblo escogido por Dios, pero que uno de ellos sea gentil, por supuesto que llama nuestra atención, porque es el único en todo el canon bíblico. Más aún, emocionante el hecho de que es el evangelio que hoy por hoy estamos estudiando, y a eso sumo, es el que tiene corazón misionero. Decir esto me inspira. Digo me inspira porque yo también soy un gentil. Por mi linaje estoy descalificado de una labor espiritual, a no ser que Dios en su gracia me da la oportunidad de tener también un corazón misionero, y también me inspira para animarles a ustedes y decirles: deberíamos sentir orgullo de pertenecer a una comunidad religiosa cuyo campus principal se está esforzando para convertirse en un centro de entrenamiento misionero, que cuando usted y yo entramos acá, sabemos que estamos precisamente capacitándonos en un centro de entrenamiento para cumplir una misión tan noble y tan trascendente como es predicar el evangelio. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, al menos 3 conocidos: el hebreo, el griego y el arameo, que algunos dicen que el arameo solo es un antiguo tipo de hebreo. En fin, también la Biblia está escrita en 3 continentes, por así decirlo, o narran parte de la historia espiritual que circundó a los escritores en 3 continentes puntualmente: Asia, desde luego, África y Europa. Ningún otro libro jamás ha transformado más vidas en la humanidad como este. De hecho, yo diría que ninguno ha transformado vidas excepto la Biblia. Ningún otro libro ha sido traducido a tantos idiomas y ha sido vendido por tantas veces que no podemos dejar de preguntarnos: ¿cómo pueden algunos todavía mostrarse incrédulos a las páginas de este libro? Vaya que somos privilegiados, diría yo, de que estemos siendo parte de una congregación en donde en forma seria podemos estudiar el libro más importante de todos los tiempos. Diría que deberíamos tomar ese honor con responsabilidad y decirnos: bueno, si este es el libro más importante que alguna vez mortal pudo leer,
Lo menos que yo puedo hacer es ser un estudiante serio de este libro y que cada capítulo, cada estudio en realidad trate de asimilarlo. Felicidades a aquellos que toman apuntes, sin dejar de mencionar ese buen amigo que me mostró el otro día su cuaderno en donde está estudio prácticamente verso por verso, y no puedo dejar de decir, qué buen ejemplo. Fue escrita en aproximadamente 1500 años, y este es un dato que también traigo a colación para nuestro estudio de hoy. No digo que narra la historia de 1500 años, digo que fue escrita aproximadamente en 1500 años. Y si yo hiciera una gráfica, diría, a ver si me han dejado alguno que sirva. No, los usaron. En fin, no importa que no haga la... gracias, pero ¿es de pizarra blanca? Gracias, hermano. Gracias. Digo que durante 1500 años la Biblia fue escrita. Esto significa que el Pentateuco tiene datos de que fue escrito aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo. Si vamos a los Proverbios, se dice que fue escrito en el año 900 antes de Cristo. Aquí tenemos el nacimiento de nuestro Señor. Y si vamos al Evangelio de Lucas, fue escrito entre los 40 y 50 después de Cristo. Bueno, esto arroja un periodo aproximado de 1500 años. Y note, no es la historia del planeta Tierra en 1500 años. Esto solo es el periodo mientras se escribió la Biblia. Por supuesto que tiempo atrás sucedió el Génesis y otras cosas más del Pentateuco. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Acá, en el 400 y algo, digamos 435, fue escrito Malaquías. Olvidé ponerles los libros. Malaquías, Lucas, Proverbios y aquí el Pentateuco. Ahora, hay un dato bien curioso que debe llamar nuestra atención en este diagrama. Ya lo quitaron. Hay dos períodos en estos 1500 años en donde no tenemos registro escrito de que Dios haya hablado a la humanidad. Atentos a esto. Si este libro creemos que es la palabra de Dios, que de hecho es lo que yo creo, esto es lo que Dios habló a la humanidad. Y durante 1500 años Dios permaneció hablándoles, pero hubo dos periodos en los que, juzgue usted si casual o causalmente, por 400 años Dios no habló a la humanidad. Al menos no tenemos registro escrito de ello. Me refiero aquí a la esclavitud egipcia, porque eso es lo que duró cuando Israel estuvo como esclavo en Egipto. Y también desde Malaquías hasta el nacimiento de Cristo hay otros 400 años. Por eso les dije, juzguen ustedes si esto es casualidad o causalidad, y si estos 400 años son repetitivos y algo deberíamos rasgar de la historia de ello. Hoy por hoy, olvidemos si es repetitivo en algún otro momento de la historia. Solo voy a referirme.
Los estudiosos llaman a estos 400 años una época de silencio. Igual le llaman a esto una época de silencio. No es que Dios no habló. Dios no habló con registro histórico o escrito. No tenemos un libro que diga lo que Dios estuvo ministrando en la esclavitud egipcia. Sí tenemos antes y después. Y lo mismo sucede con estos 400 años de silencio. Ustedes y yo recién estudiamos la monarquía hebrea y vimos que Sedequías fue el último de los reyes y que Dios envió profetas a hablar a estos reyes. Después de eso, hasta el nacimiento de Cristo o hasta el rey Herodes, no hay un tan solo registro en el canon bíblico de que Dios haya hablado a la humanidad. En lo que a mí respecta, creo que Dios sí habló de distintas formas, pero no hay un registro en la Biblia. Los historiadores llaman a estos segundos 400 años de silencio, también le llaman 400 años de oscurantismo. Y ahora voy a explicarles por qué, porque eso es prácticamente la antesala del Evangelio de Lucas. Así es que eso y más en el sermón de hoy titulado El período del oscurantismo. Vayan al capítulo 1, Evangelio de Lucas, vamos al verso 5. ¿Listas sus Biblias? Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Note los detalles que difícilmente los otros evangelistas registran. De hecho, algunos podrían pensar, no nos importa que Zacarías haya sido de una casta sacerdotal. Bueno, pero no le bastó con investigar el árbol genealógico de Zacarías, también investigó el de su esposa y resulta que ambos venían de familia sacerdotal. Pero ¿por qué eso es importante? Ya lo verán pronto. Y todo esto, él está diciendo que sucedió en los días del rey Herodes. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Leemos hasta ahí y oramos. Señor, oramos que tu palabra produzca frutos en nuestro diario vivir, que ministres a cada uno de nosotros y que podamos aprender lo que tú quieres, nosotros crezcamos alrededor de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén. ¿Por qué le llaman periodo de oscurantismo? Es que fue la época en donde surge un nuevo rey. Recuerden, el linaje del Mesías príncipe se extravió con el último de los reyes y durante 400 años no sucedió nada en ese linaje mesiánico, nada que conozcamos. Y no hubo un tan solo rey en Israel, porque Israel no fue nación durante todo ese periodo de tiempo, hasta que surge el rey Herodes. Este no surge como árbol genealógico del rey David. De hecho, la historia insiste que ni siquiera fue judío. Parece que tenía alguna ramificación hebrea, pero todo apunta a que su árbol genealógico está en Idumea.
¿Cómo entonces aparece como rey de los judíos? Bueno, es simple. Para ese tiempo, quienes estaban en el imperio, quienes gobernaban el mundo conocido eran los romanos. Y los romanos habían dividido el imperio en provincias. Para ellos era mucho más fácil poner gobernadores o tetrarcas en posiciones estratégicas que les permitieran a ellos ejercer el gobierno sin necesariamente estar allí o enviar romanos que les significaran mucho más costo que beneficio. De allí que ponían gobernantes que fueran nativos de cada tierra. Es así como este Herodes llega al trono, pero jamás los judíos lo respetaron como su rey. Al contrario, lo detestaban. Jamás le dieron mérito. Y no piense, bueno, es que no era un buen rey. Hubo muchos reyes que fueron malos reyes, pero los judíos los aceptaban porque venían del linaje davídico. Este no tenía ningún linaje del cual enorgullecerse. Y era una época de tanta oscuridad moral que, escuche, para mí el ejemplo típico de oscuridad moral es el hecho del circo romano. Yo todavía no puedo concebir que multitudes se embriaguen y sientan placer al ver cómo la sangre salpica en un escenario en donde los gladiadores sienten placer en cortar la cabeza a su adversario, o en donde leones desgarran la carne de personas. Yo creo que una persona en su estado mental saludable jamás podría sentir placer por eso. Pienso que tuvieron que estar poseídos por demonios para poder sentir placer en semejante descripción. No digo semejante salvajismo porque los animales, se dice, son salvajes y ellos no practican esas costumbres. Esto está mucho más allá de lo imaginable a la especie cualquiera sea creada por Dios. Pero eso era el circo romano. Imagine disfrutar decenas de personas que eran descuartizadas, ellos aplaudir y vitorear, miles sentir éxtasis por esto. Leí un historiador que él cree que precisamente el vampirismo nació también del circo romano, porque los romanos, según él y según sus estudios, desarrollaron placer y sed no solo por ver la sangre salpicar, sino también por beberla. Y que el vampirismo tiene sus orígenes precisamente en toda esa aberración. Y ahora yo les preguntaría, ¿creen que estoy siendo extremista al decir que era una época de oscuridad? Y si esto no les parece ya grotesco, que para mí es suficiente ejemplo, escuchen lo que Augusto César, el emperador de Roma, dijo refiriéndose a Herodes el Grande. Augusto César dijo en el Senado romano: preferiría ser el cerdo de Herodes y no su hijo. Y esto quedó escrito para la posteridad. Si usted se pregunta, ¿y por qué ello? Bueno, escuche esto. Este engendro del infierno, sabedor de que los judíos no lo aceptaban como su rey, procuraba congraciarse con ellos. De hecho,
lo primero que hizo fue reconstruir el templo, y los libros dicen que fue una obra de arquitectura majestuosa, que hizo un trabajo civil enorme, pero no era su intención que los judíos adoraran a Dios. Lo hizo de esa forma para justificar su sucia estrategia. Inmediatamente después de la construcción del templo, gravó a los judíos con impuestos tan altos para costear no el templo, sino sus riquezas. Jesús dijo respecto a ese templo: han convertido mi casa en cueva de ladrones. En realidad, ese templo era una cueva de ladrones. Herodes lo construyó para que al fin del camino los judíos pudieran aceptarlo, cosa que nunca sucedió, aún con todo y este templo. Pero vamos un poco más allá. ¿Por qué Augusto César dijo esto? Es que cuando recibió la visita de los magos, cuando escuchó la profecía de que el rey de los judíos había nacido, él dio la orden de asesinar a todos los varones menores de 2 años. Esto porque nadie sabía con exactitud el día o la hora del nacimiento de nuestro Salvador. Y esto fue a propósito diseñado por Dios. De lo contrario, Herodes habría podido alcanzar al Mesías príncipe. En fin, como no sabía la fecha de su nacimiento, la orden fue: asesinen a todo niño varón menor de 2 años. La noticia llegó hasta Roma. Y escuche, también asesinaron al hijo de Herodes, menor de 2 años. Por eso Augusto César, cuando escuchó la noticia, dijo: prefiero ser su cerdo. Es que Herodes prohibió en la dieta de los judíos comer cerdo. En ese entonces ningún judío podía comer cerdo, porque ya sabemos que en el Antiguo Testamento estaba escrito que los judíos consideraban la carne del cerdo como sucia o como inmunda. Una vez más, queriéndose congraciar con ellos, protege a los cerdos. Augusto César dice: es el colmo este engendro del infierno. Prefiere proteger a los cerdos y no a los niños. Y por eso dijo: prefiero ser su cerdo y no su hijo. Espero que con estos 3 ejemplos ustedes estén de acuerdo con la historia, que era una época de oscuridad, que los historiadores no exageran nada cuando ellos llaman a esto época del oscurantismo. 400 años de maldad y de mucha miseria humana. En ese contexto es cuando nuestro Señor viene al mundo. Hay un templo construido por Herodes. Roma se deleita embriagándose de la sangre de la humanidad. Vaya que a gritos se necesitaba un redentor. Me extiendo un poco en la historia y diría: yo creo que el tiempo en el que estamos viviendo hoy día no es muy distinto al tiempo que se vivió de oscuridad en la época de Herodes. Hay tanta maldad, hay tanta miseria en el mundo, que al igual que en ese entonces, si la tierra clama por justicia, si la tierra clama por un redentor, no es necesario ser inteligente para deducir que si en ese entonces nuestro Señor envió a su Hijo para poner un alto
pues la venida o la segunda venida de Cristo también está cerca, porque este mundo es el colmo de maldad. Sé que algunos me dirán, predicador, pero no es esta la única vez en la historia del planeta que hemos estado viviendo una época de terrible oscuridad. Es cierto, pero nunca como ahora. Y cuando digo ahora me refiero a los últimos 100 años. 2 guerras alrededor del mundo. Esas 2 guerras no tuvieron ni 10 años, poco más, poco menos de diferencia entre ellas. Y la gente grita de que no sería extraño que se desencadene una tercera. Y sabemos que el planeta no soportaría eso por las armas existentes. Entonces, la venida del Señor está muy pronto. Si la relacionamos a una época de oscuridad, he escuchado, y no sé si con propósitos cristianos o no, algunos críticos que insisten que la película de la Guerra de las Galaxias está inundada de símbolos alusivos a la Biblia. Y no es mi asunto tratar de investigar si es cierto o no, tampoco ni remota idea de los propósitos del que la produjo, pero de que hay una cantidad de símbolos, sin duda, entre ellos precisamente el lado oscuro. Y hacen eco al lado oscuro por la época del oscurantismo, por la época en donde la luz deja de brillar y reinan las tinieblas. Y no dejan de hacer la relación en que cuando las personas van en pos de la maldad, de la injusticia, de la inmoralidad, es porque están en el lado oscuro. Aun cuando pueda sonar a broma, yo lo diría con mucha seriedad, que usted y yo también deberíamos respondernos si estamos viviendo más tiempo en ese lado oscuro o si nosotros estamos dando luz en medio de tanta tiniebla. Y quiera Dios que en mi rol como papá, como esposo, como hijo o como siervo de Dios en una comunidad religiosa, yo sea luz en algo de lo que esté haciendo. Y que ya que estamos estudiando un evangelio eminentemente misionero, usted y yo nos esforzáramos por ser luz a otros. Ese era el propósito de Dios con Israel. Por eso Dios dijo que Israel sería luz a las naciones, porque en medio de tanta oscuridad, ellos habían recibido la misión de dar luz, que Jesús sería la luz del mundo, que sería judío y que allí habría un faro que iluminaría a todas las naciones. Israel como nación no cumplió la profecía, al contrario, se llenaron de altivez y lejos de ser luz, a no ser por Jesucristo, la nación como tal, más bien fue un ejemplo de tinieblas. Dios en su gracia instituye la iglesia de Cristo y esta sí se convierte en luz a las naciones, y es a través de su evangelio que ésta sigue multiplicando y dando luz en medio de tantas tinieblas. De vez en cuando nos enfadamos con nuestro entorno y queremos resolver el mundo y decimos o hacemos énfasis a notas como esta. Sabemos que si las 3 o 4 naciones más ricas y más grandes del planeta se unieran y cancelaran 2 o 3 de sus fiestas, y que el dinero que ocupan en sus fiestas lo ocuparan para saciar el hambre en el planeta,
3 o 4 naciones es suficiente. Desaparecería el hambre en el planeta Tierra. Imagine, 3 o 4. No está hablando la historia de que tienen que hacer grandes sacrificios y sacar del tesoro nacional y de sus reservas grandes cantidades. Solo deberían cancelar algunas de sus fiestas y que el dinero que se usa para ese desenfreno se ocupara para quitar el hambre en el mundo. Creo que cualquier persona con un poquito de sensatez diría, hagámoslo, sería una actitud noble. Pero esas 3 o 4 naciones les importa nada el hambre en el planeta. Dejemos en paz a esas naciones, hablemos de mi rol como papá. Si yo estoy siendo responsable con mis hijos en sus gastos, si yo estoy cubriendo sus necesidades, si yo estoy siendo luz como marido dentro de mi casa, si mi esposa y mis hijos quieren algo con Jesús porque yo soy luz a ellos, o si es lo contrario, yo soy tinieblas para ellos. Si como hijo estoy dando algún reflejo de la gloria de Cristo, o soy todo lo contrario. Y finalmente, si como iglesia, como parte de esta comunidad, estoy involucrado en algo que dé luz, o mi vida es para servirme a mí mismo. Punto. Bueno, eso es vivir en un periodo de oscurantismo. Y yo me pregunto, si Dios decidió no hablar en 400 años de oscuridad, ¿fue por la maldad de ellos o parte de un plan que va más allá? No tengo respuestas, a lo mejor ambas respuestas son buenas o ambas posibilidades son buenas. Lo que quiero decir es lo siguiente: si yo insisto en vivir en ese lado oscuro, es posible que Dios también decida no hablarme más. Es posible que Dios decida guardar silencio. Aquellos que no leen su Biblia no se sorprendan al sentirse vacíos y creer que Dios no les está hablando. Es consecuente según la historia. Y es una decisión que cada quien debe tomar. Voy a olvidar a Herodes y su contexto porque esa es la entrada más bien a la pareja de la que creo si Lucas quería hablar. Lo que sucede es que tratándose de un investigador, supongo él dijo, estaría mal que yo presente a estos sacerdotes si antes no explico el contexto histórico y que Herodes estaba gobernando a los judíos. Pues bien, ¿de qué pareja hablo? Hablo la pareja que concebiría al que prepararía el camino del Mesías príncipe. El Antiguo Testamento llama a ese bebé el aventador, el que sería atalaya, el que anunciaría la venida del Rey de los Reyes. Pero hay datos curiosos en esta historia, que por qué Lucas es específico. Es un investigador, recalco, y dice cosas que llaman la atención, como por ejemplo, resalta la moral de estos dos y sus detalles. Creo que los demás no estarían interesados. Mire, dice al menos en 3 o 4 versículos de que estos dos tienen varias cosas en común. La primera dice que tanto él como ella pertenecían a familia sacerdotal. Es decir, los padres de este hombre, de Zacarías, eran sacerdotes, o el papá era sacerdote, y también el papá de Elizabeth era sacerdote. Y recalca esto
porque hablando de casarse en yugo igual, pues nada sería mejor que eso. Tener un matrimonio con chico y chica que han sido criados no solo bajo la misma fe, bajo los mismos principios, sino que además bajo las mismas costumbres de trabajo, porque ambos crecieron en los alrededores del templo. Lucas está diciendo, esta era una pareja idónea. Pero no dice solo eso, también insiste en que ambos eran piadosos e irreprensibles. Sé que alguna persona podría preguntar, oiga, pero ¿por qué me importa esto? Ya verán que sí importaría que estos tenían vidas piadosas e irreprensibles. Sé que ustedes están a punto de pensar, sí, es importante porque van a ser los papás de Juan el Bautista, un niño importante en la historia bíblica. No, esa no es la razón del por qué Lucas está resaltando eso. Ya se los explico. Primero les digo, y para que lo corroboren, vayan de nuevo conmigo al versículo 6. 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pastor, eso no debería sorprendernos, es lo que se espera de un matrimonio sacerdotal, que sus vidas sean irreprensibles. Bueno, eso es lo que se espera, pero no es lo que todos hacen. De hecho, yo diría que es mayor costumbre lo opuesto que esto. Y por eso Lucas quería que todo el mundo supiera para la posteridad de que estos fueron justos e irreprensibles. ¿Por qué? Por lo que sigue. Ambos tuvieron que soportar la vergüenza de la esterilidad como una actitud o con una actitud encomiable. Este es el punto. La esterilidad era considerada en ese entonces como una maldición. Es decir, la mujer había cometido un horrendo pecado, ella o su familia, y como consecuencia era estéril. La sociedad la discriminaba, la sociedad la rechazaba, y por machista que les parezca, que de hecho a mí me lo parece igual, esta era una excusa válida para el divorcio. El marido podía darle carta de divorcio porque ella era estéril. Aún, y sonrío, aún en una comunidad en donde no se sabía si la falta de fertilidad era culpa de él o de ella, pero así eran las cosas. Llegar al sacerdocio, ser esposa de un sacerdote importante en el gremio, siendo estéril, vaya que era un flagelo enorme. Es llevar la vergüenza sobre sus hombros. Supongo que cientos debieron aconsejar a Zacarías, bueno, no sacrifiques tu carrera como sacerdote, eres un hombre noble, eres un hombre que ama los principios, puedes divorciarte, puedes buscar otra mujer y concebir. Pero ambos soportaron este flagelo con una actitud digna de aplauso y de reconocimiento. Ahora sí les puedo decir el propósito de Lucas. Lucas quería que todo el mundo supiera que estos sufrían a pesar de ser justos e irreprensibles. Lucas quería que todos los fariseos y los críticos de la antigüedad y de hoy día cerraran sus enormes labios cuando se jactan de que ellos
tienen buenos hijos porque son buenos, que ellos tienen buenas condiciones porque han sido justos e irreprensibles, que ellos cerraran sus bocas porque estos eran más justos e irreprensibles que nadie, y aún así tenían que sufrir la vergüenza de la esterilidad. No puedo menos que decirle a Lucas, gracias por haberte tomado el tiempo para escribir esto y hablarnos sobre estos dos. Y digo gracias porque sabemos que el Espíritu Santo le inspiró para dar todos esos detalles, pero no pasamos de largo su personalidad. Y creo que el doctor estaba pensando en que su amigo Teófilo entendiera, mire, ser cristiano no significa que no vamos a tener problemas. Teófilo, es importante que recuerdes que todas estas cosas son ciertísimas y que el andar cerca de Dios no descarta la posibilidad de tener problemas y tensiones en la familia, y a veces problemas graves que acarrean toda una vida de discriminación. De hecho, yo no dejo de sorprenderme que haya llegado el turno a Zacarías para ofrecer el ministerio, encender el incienso, lo que llegó a hacer ese día el templo. Es que David dividió el sacerdocio en varias castas sacerdotales, valga la redundancia. Y por lo que la historia reza, en este entonces era prácticamente un rol que se turnaba con cada tiempo o cada periodicidad distinta, que no nos atañe. Lo que a mí me sorprende es que un sacerdote con una esposa estéril fuera privilegiado y que se le permitiera ministrar en algo tan importante. Pienso que la razón era, primero, el plan de Dios, y segundo, a pesar de su tristeza y dolor, su luz era tan grande para todos que todos tenían que decir, bueno, él debe hacerlo. Lucas nos deja eso en claro y nos dice a nosotros hoy día, si alguien está criticándole, juzgándole en medio de su sufrimiento, en una época en donde usted es estéril, y hablo en forma específica de aquellas mujeres que pueden ser estériles, y también hablo en forma retórica de todos aquellos que puedan estar sufriendo una u otra área en sus vidas y no estar siendo productivos o no estar dando frutos en cualesquiera áreas de sus vidas. Creo que Lucas fue inspirado por el Espíritu para que dijera eso, para que usted y yo pensemos. Número uno, no debemos prestar atención a los necios que nos juzgan. Ellos juzgan porque son necios, lo harán siempre, siempre etiquetarán la vida de otros porque son ignorantes. No tienen ni la remota idea de lo que la Biblia enseña. Llegan a una comunidad religiosa y debido a que han tenido alguna ventaja, quizás en su trabajo, en sus negocios o en sus familias, se vuelven altaneros, se vuelven prepotentes y se creen con el privilegio de ellos estar a la par del sacerdote Zacarías. Son pobres personas con una mente, no hablo de pobreza económica, hablo de pobreza espiritual y de pobreza intelectual. Por otro lado, creo que Lucas también quería que supiéramos que la ventaja de estar cerca de Dios
no es que los problemas no vendrán. La ventaja de estar cerca de Dios es que cuando los problemas vienen, tendremos fortaleza para enfrentarlos de forma adecuada. Porque estos supieron enfrentar su vergüenza y su confusión. Tanto así que Dios les privilegió concibiendo a un niño que sería el que prepararía el camino del Rey de todos los reyes. Vaya privilegio. Creo, en otras palabras, que Dios estaba diciéndole a la esposa de Zacarías: lo que estoy haciendo con tu vientre, voy a hacer con la humanidad. Aun cuando ahora son estériles, pronto vendrá un fruto que se convertirá en el redentor de esa humanidad. Y ese fue el contexto en el que nació el atalaya de nuestro Salvador. Pero también llama la atención cómo Lucas es explícito en contarnos que todo esto sucedió mientras oraba y mientras estaba ocupado sirviendo a Dios. Sigamos leyendo, versículo 8. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme la costumbre, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Y se le apareció, verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Es curioso el interés de Lucas, que su amigo Teófilo descubra que regularmente Dios bendice a las personas que están ocupadas en servirle a Él. Lo repito, cómo Dios bendice a aquellos que están ocupados sirviéndole a Él. Y que el sacerdote Zacarías recibió el anuncio del ángel precisamente cuando estaba ocupado cumpliendo su llamado. Una vez más, pensando como Teófilo, no como Lucas, me digo a mí mismo y me pregunto si yo estoy ocupado en lo que Dios me ha mandado hacer. Si yo estoy ocupado sirviendo a Dios en algún ministerio, o soy parte de aquellas decenas que se irán de aquí en un domingo a ocuparse de sí mismos y a servirse a sí mismos, y nunca tienen tiempo para servir a otros. Y preguntaría, ¿cómo esperan que Dios les hable si viven para sí mismos? Vamos a orar. Señor, gracias por hablarme. Gracias por esta historia.